vamos a acabar de ver Hechos capítulo 1. ¿Sí? Quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 26, y vamos a orar. Hoy tenemos Santa Cena. Yo espero que la prédica no sea tan larga. Siempre les fallo en eso, pero bueno. Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 26, dice así, en la Reina Valera. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Me voy a detener aquí porque vamos a ver todo el capítulo completo, pero lo vamos a ver poco a poco. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por que eres bueno, Señor. Siempre lo voy a decir, tú eres bueno, Señor. Tú eres justo, Padre, tú eres misericordioso, Señor. Te doy gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, Señor, escuchando de tu palabra, Padre. Le pido al Espíritu Santo, Señor, que nos llene, Señor, que nos unja, Padre, que nos revele tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Padre, abre nuestro entendimiento, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Miren, quiero darles un poquito de contexto. Quiero que nos pongamos en los zapatos de los discípulos. Quiero que empaticemos con ellos. Está la promesa del Mesías, y 12 discípulos son los virtuosos de conocer cara a cara al Señor Jesucristo, de vivir con Él 3 años, de poder sentir que es abrazar al Dios creador, que es escuchar al Dios amoroso, que es escuchar incluso su respiración, ver lo que su cuerpo sufre como nosotros sufrimos, y ver esa promesa en carne y hueso, pero sobre todo ser testigos de su salvación. Muere Jesús, resucita, se le aparece a los discípulos, está con ellos durante 40 días y les dice: esperen la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y lo que vimos el domingo pasado fue: Jesús se eleva y desaparece. Como seres humanos, los que hemos tenido una pérdida de un ser querido, que perdemos una relación, sentir ese aislamiento que tenemos con una persona que amamos, que adoramos, es horrible. Y Jesús les dice: esperen. En capítulo 2 vamos a ver la venida del Espíritu Santo. Y es fenomenal, es algo impactante, pero ahorita estamos en la espera. Imagínense a los discípulos tener una promesa que aún no la pueden tocar literal, y la certeza física que tenían de su Salvador ya no está. Si no tenemos fe, nos vamos a encontrar con la incertidumbre. Y la incertidumbre no nos gusta como seres humanos. La incertidumbre no nos gusta porque genera huecos, hoyos en nuestras vidas, en nuestras personas. Inclusive la mente humana no es capaz de resistir a que haya huecos. No sé si les ha pasado en sus casas que de repente ves un espacio vacío y dices: ahí cabe una maceta. Y vas y escoges la maceta y dices:
Uf. ¿Ves la alacena vacía? ¿Ves huecos en la alacena y dices, tengo que hacer el súper? Pero también lo impresionante de los huecos es que si tú en un jardín haces un hoyo y arrancas el pasto, ¿qué va a pasar eventualmente con el tiempo con ese hoyo? Se va a rellenar. ¿De qué? ¿Quién sabe? Eso va a depender de cada quien. Y aquí están los discípulos con la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Jesús nos ha hablado del Espíritu Santo. Pero ¿qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Y eso es lo que vamos a ver del versículo 12 al versículo 26. ¿Y qué impacto tiene lo que hacen los discípulos en nosotros como persona, pero también como iglesia? Aquí quiero abrir un paréntesis. Hechos muchas veces se predica como los inicios de la iglesia, donde la iglesia comenzó, pero la verdad no es así. La iglesia comenzó desde Éxodo. En Éxodo, cuando tú ves que Moisés saca a su pueblo, Dios le da la ley, que es el tabernáculo, y es interesante. Estaba el tabernáculo en el centro del poblado del pueblo judío y hebreo, y alrededor estaban las casas de campaña. La iglesia es igual. ¿Quién es nuestro centro? Jesús. Y nosotros estamos alrededor. Realmente no es que sea el inicio de la iglesia el libro de Hechos. Nos da un punto de partida de qué pasó después y qué es lo que sigue pasando en la actualidad. Porque nosotros seguimos moviéndonos por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en 4 puntos. El punto número 1 es: una iglesia obediente vuelve al lugar de la espera. El punto número 2 es: una iglesia guiada interpreta su situación por medio de las Escrituras. Punto número 3: una iglesia fiel cuida el testimonio acerca de Jesucristo. Y punto número 4: una iglesia dependiente reconoce que el Señor conoce nuestros corazones. Vamos con el punto número 1, ¿les parece? Muy bien, Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Y lo que vamos a ver aquí es fascinante. Chequen lo que vamos a ver. Dice, entonces volvieron a Jerusalén. Muchas veces cuando uno está perdido, regresa al último punto en el que se quedó. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto quiere decir que caminaron todo un sábado. Todo un sábado duró el recorrido. Llegando a Jerusalén, versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, y chequen los nombres que vamos a mencionar: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Quiénes son estos personajes? Los discípulos. Y damos por hecho que los discípulos siempre están involucrados en la historia de Jesús. Pero vamos a retroceder tantito. Cuando arrestaron a Jesús y lo crucificaron, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? Porque los evangelios nada más ves que está Juan con María, la madre de Jesús. ¿Dónde están los discípulos? Sin embargo, Jesús se le apareció a ellos, los unió, los juntó. Y chequen versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús.
y con sus hermanos. Ahora, acuérdense que les estoy pidiendo que nos pongamos en el contexto, que nos imaginemos estar ahí. Imaginen ser María, la madre de Jesús, que vio cómo trataron a su hijo, cómo cargó la cruz, cómo lo crucificaron y cómo su hijo dio su último suspiro. Y las personas por las cuales Jesús dio su vida no estaban con él en el peor momento. ¿Pueden verlo? La traición, el abandono. Miren, iglesia, en todas las iglesias siempre va a haber ataque, siempre va a haber crítica, siempre va a haber señalamiento, va a haber pecado, va a haber líderes que caigan, va a haber personas que fallen. Y muchas veces en las iglesias nos quedamos nada más en el punto de, no, es que ese hermano, ¿se enteraron lo que pasó? No, qué horrible. Nuestra iglesia, no, Marx, nuestra iglesia ha habido mucho de eso. Y lo dejamos ahí. En el que me traicionó, el que me abandonó, el que habló mal de mí. Pero quiero que sepan que hay restauración. Y si quieren ver cómo Jesús restaura, vean el Evangelio de Juan, cómo termina. Restaurando a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, con todo mi corazón. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, con todo mi corazón. Pedro, ¿me amas? 3 veces me negaste, 3 veces te restauro. Y estaban unánimes en oración. Cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos perdidos en la vida, cuando como iglesia no sabemos a dónde vamos, tenemos que regresar a la oración y tenemos que estar unánimes, constantes en oración. Y lo hemos estado haciendo. Los lunes, grupo de oración, la alabanza y los pastores. Los martes, grupo de oración, 7:30, si tengo entendido. Los jueves, los varones, estamos orando en las mañanas. Una vez al mes, los líderes nos juntamos a orar. En el discipulado estábamos orando. ¿Y saben qué es lo increíble de esto? Que entre más ora uno, más ganas dan de seguir orando. Les decía en el discipulado que la otra vez me fui a cortar el cabello y estacioné mi carro a 1,5 cuadras de donde me corto el cabello porque no había lugar, y en mi trayecto caminando me dieron ganas de orar y no tenía ni la menor idea de por qué orar, y empecé a orar por mi barbero. Llego a la barbería, lleno, 7 personas antes que yo. Y yo, wow. Eso fue lo que hicieron los discípulos. No se trata de si pecaron, no se trata si abandonaron, no se trata de si se desviaron, se trata de volver. Estar unidos en oración. Porque en la oración hay espera. En la oración sí o sí se pone a prueba tu paciencia, tu carácter. Hay espera. Punto número 1, una iglesia obediente, porque le hicieron caso a Jesús. Vuelvan a Jerusalén, oren, y en unos cuantos días van a ver. Punto número 1, una iglesia obediente vuelve al lugar de la espera. No importando el pecado, no importando que te hayas desviado, vuelve. Punto número 2, una iglesia guiada interpreta su situación por medio de las escrituras. Vamos a ver versículo 15
al versículo 20, y dice: en aquellos días Pedro se levantó. ¿No se supone que Pedro negó a Jesús 3 veces? Y se levantó. Quiero que vean lo increíble que es esto. La restauración que hay en Cristo y la importancia de la restauración que hay en la iglesia. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Era necesario que se cumpliese la escritura. No está dando una opinión personal, no está dando lo que piensa. Directamente es necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo 18: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y aquí viene explícito, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Qué feo lo de Judas. Versículo 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20, y aquí es donde se sostienen las escrituras para saber qué es lo que está pasando en su situación como iglesia. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro no está negando que las cosas están frágiles en la iglesia. Pedro les está explicando a la congregación qué fue lo que pasó. ¿Por qué de ser 12 discípulos ahora somos 11 discípulos? ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia? Es importante que nosotros como iglesia estemos abiertos a que sepan qué es lo que está pasando. Y Pedro no se está sacando nada de la manga, no está poniendo las cosas a su modo o a su conveniencia, porque los discípulos tenían el derecho de saber. Pero lo impresionante aquí es que están interpretando lo que sucede a través de la escritura. Lalo decía, Judas, su significado de la palabra original es una palabra increíble. Pero ¿quién le va a poner a su hijo Judas? Nadie. Porque Judas es el que traicionó a Jesús. Pero se nos olvida algo bien importante. Tenía que haber una traición. Tenía que haber una cárcel. Tenía que haber una cruz. Alguien tenía que ser responsable de eso. Y es a través de la traición de Judas que la palabra se cumple. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante saberlo como iglesia, porque no sé si ustedes, pero yo sí me identifico con la espera. Se los he predicado siempre que tengo oportunidad. Vean en dónde estamos, las batallas que hemos librado juntos, ver lo que realmente es importante y prestarle atención. Y dejar que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros. Entonces, punto número 2, una iglesia guiada interpreta su situación por medio de las Escrituras. Si yo pongo en perspectiva a nuestra iglesia, necesitamos orar y necesitamos permanecer en oración. Siempre les digo a las personas, cuando alguien quiere un cambio en su vida, no basta con hacer ciertas actividades por cierto tiempo. Si yo quiero un cambio en mi vida, tengo que cambiar actitudes, comportamientos, rutina de mi día a día, pero tiene que haber una permanencia en esas actividades para que el cambio realmente sea genuino.
Yo me puedo poner bien tronadote en el gimnasio, pero si dejo de hacer ejercicio, pues va a desaparecer en su tiempo y en su momento. Lo mismo es con la oración. Si comenzamos a orar, y si ustedes no están orando, los exhorto a que comiencen a orar con fervor, con pasión. Necesitábamos orar. Y me encanta Hechos, porque en todos los capítulos, si prestan atención, van a decir: y permanecían orando unánimes. Siguiente capítulo: y permanecían orando unánimes. Así debemos de estar nosotros, iglesia. Una iglesia guiada interpreta su situación por medio de la Escritura. El punto número 3: una iglesia fiel cuida el testimonio acerca de Jesucristo. Lo voy a volver a repetir. Una iglesia fiel cuida el testimonio acerca de Jesucristo. Vamos al versículo 21 y 22. Entonces recuerden que están 120 personas ahí con Pedro. Están los discípulos y está Pedro, que se levantó explicando qué pasó con Judas, y les dice a los 120: es necesario pues, en versículo 21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, estaban los 12 discípulos, pero había otros 120 que caminaban con el Señor Jesucristo. Y esto también lo sabemos en los evangelios. ¿Por qué era necesario que saliera de una persona que sí caminó con Cristo? Versículo 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Los discípulos, más adelante veremos en Hechos, que llega un personaje bien famoso, Saulo, Pablo, y empiezas a ver su recorrido por Asia, fundando iglesias, y qué era lo que predicaban los discípulos: el Cristo resucitado. ¿Sí? ¿Por qué ser testigos es importante? Si yo soy testigo de algo, como dice su palabra, lo atestiguo, no voy a tener duda. No voy a tener duda. Y mi persona no va a estar sometida a duda. Por eso era importante que fuera uno de las personas que caminaron con Jesús. Porque tenían que cuidar el testimonio. Era curioso, conforme iban avanzando en las misiones, se iban encontrando con otros misioneros, que estos misioneros predicaban el bautismo de Juan, que era el símbolo de sumergirte en agua y salir. Y llegaban los discípulos y les decían: espérate, es que ese bautismo ya quedó atrás. Ahora está el bautismo del Espíritu Santo. Y estos misioneros: platícame esto. Y les platicaban de Jesús, cómo murió y resucitó, y cómo tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo. Y estos misioneros decían: quiero ser bautizado por el Espíritu Santo y quiero predicar lo que es el Cristo resucitado. ¿Por qué tenían esta capacidad de impactar en los misioneros? Porque eran testigos. Porque eran testigos. ¿Nosotros somos testigos? Es una pregunta importante. ¿Consideran que somos testigos de la resurrección de Jesús, de su salvación? Porque nosotros somos testigos por la fe. Si no hay fe, no vamos a ser testigos. Punto número 3. Una iglesia fiel cuida el testimonio acerca de Jesucristo. Porque entonces, si somos testigos de esto, se va a notar en nuestras vidas, se va a notar en nuestro caminar, en nuestros trabajos. Y punto número 4,
Una iglesia dependiente reconoce que el Señor conoce los corazones. Versículo 23 a 26, y este es el último punto. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 24, llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Punto número 25, versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Versículo 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Echaron suertes. Es muy difícil no fijarse en la palabra de que echaron suertes. Y si vemos la palabra echaron suertes, pues sí, la verdad es que sí significa eso. Echaron un volado, ¿sí? Pero no se queden con echar el volado y no piensen que nosotros podemos tomar decisiones echando un volado, que debo de confesar que sí lo he hecho, ¿sí? Y yo creo que todos los hemos hecho en algún momento. Quiero que entendamos aquí lo que es echar suertes. Estaban los discípulos ¿qué? Orando, unánimes. Después se levanta Pedro y le explica a la iglesia qué es lo que está pasando, cuál es el contexto en el cual nos encontramos, y tenemos que ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pero oraron y se dispusieron a las escrituras. Sabíamos que esto tenía que pasar, sabíamos que teníamos que perder a uno de los 12, sabíamos que tenía que morir la persona que traicionó, pero hay un lugar desocupado. Y me es increíble, les voy a decir por qué. En la iglesia nunca van a faltar manos para servir. Nunca. Es fascinante. Nadie es indispensable en una iglesia. Nadie. Líderes, aguas con sus ministerios. Es veneno puro al corazón pensar que son indispensables en sus ministerios. Líderes van, líderes vienen, y siempre Dios incomoda el corazón de alguien que toma el paso valiente y de fe y decir: yo me hago cargo. Es increíble. Y nosotros como pastores, como ancianos, nuestro trabajo es orar. Está a la disposición de la Escritura. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? No levantar líderes por levantar líderes y que duren 3 meses y se vayan. Me encanta que Tom ya estipuló: persona que quiera servir en la iglesia tiene que tener mínimo de 1 a 2 años congregados en la iglesia y se tiene que haber discipulado. Si ustedes quieren servir en la iglesia, se tienen que discipular. Porque ya no nos vamos a guiar o tomar decisiones en base a lo que nos conviene o si a alguien le cae bien o mal. ¿Echaron suertes? Sí. No sabemos tal cual cómo era la metodología de echar suertes en aquella época. Lucas no lo indica aquí en Hechos, pero algo sí tenemos certeza y me encanta. Les dije que en capítulo 2 es cuando llega el Espíritu Santo. Después de capítulo 1 que echaron suertes, nunca más vuelven a echar suertes. Todo lo guían a través del Espíritu Santo. Qué increíble, hermanos. Nuestras decisiones no tienen que estar hechas por el azar, tienen que estar hechas por el Espíritu Santo. Ay, Sam, pero ¿cómo sé que es del Espíritu Santo? Ora. Y algo que estamos viendo en el discipulado es que muchos no orábamos bien. Existe una manera de orar bien. Yo soy testigo de que Dios está contestando nuestras oraciones
Y digo nuestras oraciones porque sí, hemos estado orando y nos falta orar más. Pero hechos es la contestación de una oración. Y espero que eso se revele en sus vidas. Entonces, punto número 4. Una iglesia dependiente reconoce que el Señor conoce los corazones. Oraron, se sometieron a la Escritura, lo meditaron y salieron 2 personas de esos 120. Sí, echaron suertes, porque todavía no tenían el bautizo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí, pero no tenían el bautizo del Espíritu Santo. Y salió Matías, una persona increíble. ¿Vamos a ir a la Santa Cena? Sí, hoy tenemos Santa Cena. Pero quiero compartirles 4 puntos como conclusión. Hechos 1 termina con una iglesia todavía pequeña, esperando la promesa del Espíritu. Sin embargo, ya posee 4 marcas indispensables. Número 1, obediencia. Los discípulos hicieron caso a Cristo, volvieron a Jerusalén como les indicó. Punto número 2, oración. Estuvieron unánimes en oración. Número 3, la Escritura. Sus decisiones basadas en la palabra, siendo testigos de que la palabra se seguía cumpliendo aún después de la ascensión de Jesús. Y punto número 4, y la más importante, dependencia del Señor. No sé si ustedes logren ver, pero como iglesia allí estamos. Como iglesia necesitamos ser obedientes, estar en la oración, estar en la Escritura, estar dependientes del Señor. El peso de este ministerio en manos humanas es imposible de sostener. Pero sé que el Espíritu Santo está obrando en nosotros como iglesia. Amén. Mi oración para nosotros como congregación, como iglesia, es que Dios nos sostenga, pero que nosotros dejemos sostenernos por Él. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por derramar tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a ser como los discípulos, que aún pecadores, Señor, tú los restauraste a todos, Señor. Los reuniste y unánimes en oración, clamando a ti, Padre, por dirección, Señor. Ayúdanos a ser como ellos, Padre. Permanecer nosotros en oración. Permanecer en tu palabra, Señor. Dejarnos guiar por ti, Señor. Te pido que se haga tu voluntad, Padre. Y que nos muestres esa voluntad, Señor. Y si en algo estamos siendo necios, Padre, te pido perdón. Fortalécenos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado.